Perfecto. Vamos. Entonces, para dar inicio a la exposición, vamos a presentar a quien nos acompaña, quien es Rodolfo Santiago Holguín. El psicólogo se encuentra cursando el magíster en psicología clínica, es diplomado en neuropsiquiatría y neuropsicología del adulto en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que le damos el paso a Rodolfo para que inicie la presentación. Por ahí, Rodolfo. Buenas noches. Un segundito que voy a descargar la- eh, ¿Se escucha bien mientras tanto? Corroborando el internet. ¿Se escucha correcto? Hay varias manos ¿Sí? ¿Dedito levantadas, para dicen arriba? que Ya, sí, perfecto. así que estamos bien. Un segundito que está descargando la presentación. Ahí está. Perfecto. Ahí sí, ahorita la edición. Perfecto, perfecto. Ya. Ok, ¿qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo Ahora ahí? se ve el PowerPoint, pero no en modo presentación. Sí, mira, siempre no sé por qué me ocurre, pero voy a intentar de que se vea en modo presentación. Eh, quizás ahí habla algo de la suscripción. Mira, para no perder tiempo lo vamos a hacer de esta manera. Se ve bien igual, ¿no? Logran ver, digamos, lo importante de la diapositiva, ¿sí? Porque si no, de aquí a que me ponga a reactivar lo que me pide ahí que tengo una suscripción caducada, me voy a demorar mucho. A ver, deja de intentarlo una vez. Ahí cómo se ve, mejor o peor. Ahora está en modo, ¿cómo se dice? Presentador. Presentador. A ver. Bueno, Ignacio, yo creo que lo vamos a hacer así nomás porque si no vamos a estar hasta Ok. mañana intentándolo. Y mientras logren ver lo importante de la diapositiva, se logra el objetivo. Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Eh, un placer saludarlos y saludarlas. Mi nombre es Rodolfo Santiago, ya nos hemos encontrado con muchos de ustedes en distintas circunstancias. Ahí estoy viendo unas caritas conocidas, a la Vero por ahí estoy viendo. A Beatriz Márquez, creo que en alguna otra oportunidad nos hemos visto también, bueno, entre otros alumnos y alumnas que frecuentan siempre a IVA. Les voy a pedir, por favor, que en caso de que el video se pause, ya sea por motivos de señal, me avisen para así acercar más el sistema, digamos, del Wi-Fi y que no se pierda lo que estamos conversando. ¿Les parece? ¿Sí? Yo voy a estar mirando, ahora estoy mirando la cara de la Vero, ¿ya? Y la cara de la Beatriz. Entonces, ustedes van a ser las personas que me van a dar el feedback en caso de que se los pida, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Como ya presentó el colega, mi nombre es Rodolfo Santiago, soy licenciado en filosofía, psicólogo clínico y ya a una semana de ser magíster en psicología clínica. He cursado distintos diplomados en la Universidad de Chile, entre ellos de psicosis, neuropsiquiatría, esquizofrenia, eh, entre otros. También diplomados de TOC, salud mental, en filosofía, en psicopatología, entre otros. Bueno, intenté hace un tiempo atrás hacer un TikTok porque considero de que las plataformas virtuales tales como Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, hoy en día las personas acuden en un 80% a estas plataformas. Entonces creo que una manera de psicoeducar es aproximarnos en estos mismos sistemas y poder, digamos, realizar la psicoeducación respectiva, en mi caso sobre psicosis y otras psicopatologías. Así que los invito y las invito a seguirme quienes quieran. Estoy constantemente
ahora un poquito menos, pero generalmente estoy subiendo información psicoeducativa. En el seminario pasado de esquizofrenia ya conversé un poquito de esto, ahora lo voy a volver a decir, digamos. Les recomiendo que puedan ver este capítulo de informe especial denominado Cárcel y muerte a la espera de un psiquiátrico. ¿Ya? Un spoiler, básicamente se muestra en este documental cómo las personas que tienen esquizofrenia, en particular esquizofrenia y otras psicosis, tienen que, cuando han cometido algún tipo de delito, ya sea porque están quizás con algún síntoma productivo o tienen en comorbilidad algún trastorno por uso de sustancia, o la persona no tiene redes de apoyo familiares o no cuenta con ningún tipo de red de apoyo, este documental muestra que muchas veces estas personas que al cometer delitos terminan en la cárcel, ya cuando deberían terminar, ya entre comillas digo, en un centro hospitalario psiquiátrico. Y muchas veces, como no hay cupo, porque hay muy pocas camas psiquiátricas en Chile, a estos pacientes, en vez de estar en un centro psiquiátrico como debería ser, los derivan o los llevan, digamos, a centros carcelarios, lo cual ya habla de un sistema de salud que deja mucho que desear, que si bien va mejorando en el tiempo, ¿cierto? Si bien hemos tenido mejoras sustanciales, aún está al debe, sobre todo para con los pacientes con psicosis y esquizofrenia, que son pacientes que generalmente el sensacionalismo o la tele los asocia con peligrosidad. Ya tengan ese punto súper en cuenta porque vamos a hablar de eso a continuación. Entonces, estos pacientes históricamente han sido súper estigmatizados, pacientes que los denominan los violentos, los peligrosos, los locos, hay que encerrarlos, el vecino, cuidado porque es un vecino peligroso, y históricamente también se utilizaron tratamientos que estaban al borde de lo que denominaríamos hoy día como la tortura. A Dios gracias que tenemos derechos humanos, ¿cierto? Y que hoy día todo está mucho más protocolarizado y todo está, al menos en el sistema de salud, pensado en un enfoque de derecho, ¿ya? Si lo pensamos desde esa perspectiva. Pero antes, tal como menciona el autor, los tratamientos de principios del siglo XX para la esquizofrenia incluía coma insulínico, shock con metrazol, terapia electroconvulsiva, hidroterapia y leucotomía frontal, ¿ya? Los medicamentos neurolépticos se utilizaron por primera vez a principios de los años 50. En otras palabras, los medicamentos neurolépticos, que son conocidos como los antipsicóticos, ¿cierto? eh, de alguna u otra manera vinieron a salvar a estos pacientes de que se puedan realizar muchas de estas terapias que se realizaban antiguamente. ¿Ya? Ahora usted me va a decir, sí, pero la terapia electroconvulsiva se sigue utilizando. Sí, pero no es la misma terapia electroconvulsiva que se utilizaba en tiempos antiguos, digamos, ya la terapia electroconvulsiva de hoy está protocolarizada, se hace bajo anestesia general, tiene que cumplir ciertos requisitos del paciente, tiene que haber un consentimiento informado, ya no es la misma terapia las máquinas son distintas, las convulsiones son distintas, no es el mismo electroshock que se realizaba en distintas etapas de nuestra historia. Bueno, esos puntos vayan teniéndolo ya en cuenta. Recuerden que este seminario se llama psicosis exógenas, ¿ya? O psicosis, perdón, estoy leyendo los comentarios. ¿Les parece que los comentarios del chat los respondemos al final de la presentación? Porque sufro un poquito de déficit de atención y realmente mi atención divaga. Entonces, eh, ahí Isidora Carrasco pregunta, ¿mezclar a pacientes psiquiátricos que no han cometido delitos más pacientes que sí han cometido delitos? Es una buena pregunta. Lo vamos a aproximar al final de la presentación. Entonces, tengan ya en cuenta que este seminario le quise poner por nombre Psicosis y drogas hacia una comprensión actualizada de la psicosis exógena, o como ustedes lo tienen en la plataforma ADIPA, psicosis exógena, nuevas perspectivas o actualizaciones al respecto. ¿Ya? Básicamente es lo mismo. Las psicosis exógenas, ¿se escucha bien? Libertad Cifuentes, ¿sí? Y sin pausa, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Las psicosis exógenas, para que lo tengan en cuenta desde ya,
son psicosis secundarias en su mayoría a sustancias, ¿ya? A drogas. Es cuando las personas generan un cuadro psicótico que su explicación está dada por ciertos fármacos, sustancias, entre otros. Bueno, ya vamos a delimitar un poquito qué es una psicosis exógena o cómo la diferencio una psicosis endógena o de una psicosis orgánica. Son cosas distintas. Bueno, y este seminario, también para que lo tengan en cuenta, está asociado al curso que vamos a realizar de drogas, que es la próxima semana. Si bien, bueno, ahí se los voy a mostrar. Entonces, antes de meternos un poquito al tema de las drogas, me parece que esto es lo más importante, el respeto sobre todo para con estos pacientes, porque estas personas son las que yo creo que tenemos una deuda histórica con las personas con diagnóstico de esquizofrenia, y no solo esquizofrenia, sino que también con cualquier tipo de psicosis. Por lo mismo que les mencionaba anteriormente, porque se les denomina el violento, el loquito, el peligroso, el enfermito mental, y no, son personas, son seres humanos, así como yo, Rodolfo Santiago, o Juan Ignacio, o la Verónica, o la Carla, o quien sea. Son personas que tienen un padecimiento. La palabra padecimiento significa sufrimiento. ¿Ya? La esquizofrenia, si bien también la podemos ver como una condición, es importante que se entienda que es una condición que se padece, ¿ya? Las personas generalmente no andan, oh, yupi, tengo esquizofrenia, no sufren, porque sienten voces, algunos de ellos o algunas de ellas tienen delirios, que el vecino me quiere matar, o que me envió Dios para salvar el mundo y tengo que matar a ciertas personas, o otros tipos de delirio, dependiendo. Cada persona es un mundo, ¿ya? Cada persona es un mundo. Entonces, creo que merecemos volver a estudiar este tipo de fenómenos, este tipo de psicopatología, volver a estudiarla desde otras perspectivas que no sea meramente psiquiátrica, porque siempre persona con esquizofrenia, derivémoslo al psiquiatra, el psicólogo y la psicóloga casi inexistente en el tratamiento para con estos pacientes. Hoy día sabemos que la psicoterapia funciona, sobre todo la psicoterapia cognitivo-conductual, ya tenemos de segunda y tercera generación, el psicoanálisis también funciona, ya yo lo he visto en mi propia clínica personal y hay técnicas psicoanalíticas que funcionan. Sabemos que la psicoterapia en general funciona con estos pacientes y que es necesaria y que es un requisito para que los pacientes logren una buena calidad de vida, logren una recuperación o también, como se dice, digamos en inglés, recovery, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo? Compañeros y compañeras, es que las personas, usted por ejemplo, vea todas esas manitos o todos esos pies y que usted no logre identificar cuál de todos esos está sufriendo por un episodio psicótico, ¿ya? Que usted pueda ser Juanito el que está sufriendo el episodio psicótico y que nadie lo sepa, porque la persona está con un buen tratamiento psicofarmacológico, psicoterapéutico, de rehabilitación cognitiva, entre otros. Y esto no solamente a las personas con psicosis, sino también a las personas que tienen cualquier tipo de consumo problemático de sustancias. También son personas, ¿ok? Las personas que se denominan, entre comillas, adictas, adictas a una sustancia, cocaína, tusi, fentanilo, alcohol, marihuana, creepy, lo que sea, ¿cierto? También han sido personas súper caricaturizadas el voladito, el drogadito, no, este ya no tiene remedio, este se cayó en el alcohol, y muchas veces detrás de ese consumo problemático de sustancias, lo que hay es sufrimiento, ¿ya? Hay sufrimiento. La otra vez, no voy a hablar de casos clínicos porque quizás podemos caer en límites éticos, así que voy a remitirme a la presentación nomás. Muchas veces entonces lo que hay detrás de un consumo problemático de sustancias es dolor, es una biografía de vida que duele y que el parche que encuentran para poder sobrevivir es la sustancia, porque la sustancia, dependiendo de la droga, le genera cierta liberación de dopamina, ciertos circuitos de recompensa en el cerebro, hay alteraciones neurobiológicas
y de alguna manera la persona sale un poquito de este plano y eso hace que la persona quiera repetirlo, repetirlo, repetirlo. Es algo mucho, mucho, mucho más complejo que esto, pero estoy aproximándome a algunos lineamientos de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, personas con psicosis y entre ellas esquizofrenia, personas que tienen consumo problemático de sustancias, históricamente han sido estigmatizadas y caricaturizadas. Y como ustedes bien saben, el estigma enferma más que la misma enfermedad, entre comillas. Enfermedad, entre comillas. El estigma enferma más que la misma enfermedad. Esa frase, si se pueden llevar algo está de este seminario, llévense esa frase. Los que propiciamos el estigma no son, o los que propician el estigma no son solamente las personas no psicólogos o no psicólogas o no terapeutas ocupacionales o no profesionales de la salud mental, sino que hay distintas revisiones sistemáticas que hablan de que incluso profesionales de la salud mental han propiciado continuamente o sistemáticamente estigma para con las personas con esquizofrenia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos que revisar nuestras propias percepciones, ¿ya? Como psicólogos, como psicólogas, como trabajadores de la salud mental sobre las personas con esquizofrenia y con otras psicosis. Bueno, entonces, yo le pregunto ahora, ¿qué entiende usted por drogas, por adicción o por consumo problemático? A ver, una palabrita y vamos continuando con la presentación. ¿Quién quiere? ¿Quién se sienta? Una manito arriba. Ya, iPhone de Francisca. Mm. Hola, buenas. Lo que yo puedo entender como un consumo problemático de drogas es cuando una persona eh, consume demasiado constantemente y necesita y depende para poder hacer cualquier tipo de cosa cotidiana del consumo, ya sea marihuana, ya sea cocaína, ya sea de lo que sea el, la droga. No sé Súper si me bien, doy a explicar. súper bien, se entiende, ¿no? Entonces tenemos que definir, para definir lo que es un consumo problemático, tenemos que definir lo que es droga. Bajen las manitos porque ya ahí al final de la presentación yo los voy a escuchar un poquito. Tenemos que definir lo que es droga, ¿ya? ¿Qué entiende la OMS por droga? Cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo, ¿ya? Ojo con eso. Cualquier sustancia natural o sintética, ¿ok? Que genera ciertos efectos en el sistema nervioso central. Esta es una definición de droga. Ya hay distintas definiciones de droga. No hay algo así como la definición de droga, pero nos sirve un poquito para entendernos en un lenguaje común, ¿no? En ese sentido, la OMS es importante. Entonces, para que hagamos un seminario más dinámico, los voy a invitar a pensar sobre este verdadero y falso. Esto está extraído de las páginas formales de Senda del gobierno, que también un organismo importante que ha trabajado en la investigación del uso de sustancias, de la prevención y del tratamiento o de los diagnósticos precoces. Por ejemplo, hay bajo consumo por muerte asociada a las drogas. Esa es la afirmación. Hay bajo consumo por muerte. A ver, perdón. Hay bajo, o sea, a ver, lo escribí mal. Lo escribí mal, parece, ¿no? Hay bajo consumo. Lo que quiere decir esto es que poca gente muere por el uso de drogas o el uso problemático de drogas. ¿Ya? Ahí lo invito a usted a poner en el chat verdadero, falso y vamos avanzando. ¿Ya? Poca gente muere por el uso crónico de drogas. ¿Ya? Y aquí voy a dar un poquito el chat. Falso, falso, ¿cierto? Es algo que pareciera de perogrullo, pero mucha gente, mucha, sigue pensando que no es tanta la gente que muere por el uso crónico de drogas. Le pido a Emma Moreno que nos raye la pantallita, por favor. Entonces,
todo consumidor de droga se convierte en drogadicto. ¿Verdadero o falso? Todo consumidor de droga. Falso, ¿cierto? Porque no todas las personas que consumen drogas se convierten en una persona con consumo problemático de sustancias. Hay gente que toma vino de repente o fuma cigarro y no por eso van a entrar en un cuadro, digamos, crónico, ¿ya? Otra, no hay consecuencias tras el consumo de drogas, ¿ya? Y ahí todos ustedes van a poner falso, porque sí hay consecuencias y hay muchas, no solamente neurobiológicas, no solamente a nivel del cerebro, sino que también a nivel social, interpersonal, si hablamos un poquito más del sistema cognitivo, pues al final hay un sinfín de consecuencias que pueden desencadenarse tras el consumo de drogas. Esta es típica. El alcohol es menos peligroso que otras drogas. Hay casi como muchas personas, ¿ya? O la población piensa, yo creo que sí, me atrevería a decir que en su gran mayoría, que el alcohol en sí mismo es menos deleterio que otras drogas. Y el alcohol es tan o incluso puede ser más peligroso que otras drogas, ¿ya? Ojo con eso. Esto lo vamos a ver después en el curso, en una sección completa del delirium tremens, de algunos desencadenamientos psicóticos por alcohol, bueno, entre otros. Una persona sin trastornos de salud mental no puede desarrollar dependencia. Ya, este enunciado del Senda está basado en el sentido de que Senda propone que las personas, y no solo Senda, digamos la investigación metaanálisis actualizado, que las personas que tienen trastornos de salud mental, tales como pueden ser, por ejemplo, TLP, ¿cierto? O borderline, o, por ejemplo, otros trastornos de personalidad u otros trastornos de salud mental, tienen más predisposición a generar en comorbilidad, digamos, o no necesariamente en comorbilidad, pero tienen más predisposición a generar un trastorno por uso de sustancias. Entonces, ahí va el enunciado. Una persona sin estos trastornos de salud mental no puede desarrollar dependencia. Y la respuesta sería claramente falso, porque una persona sin estos trastornos, TLP, narcisismo, evitativo, dependiente, también puede generar trastorno por uso de sustancias o un consumo problemático, que es la manera en cómo, de la cual se habla hoy día de la adicción. También se habla de adicción. A ver, claro, ahí por ejemplo, Isaac habla de algo súper interesante, que es patologías duales, ¿ya? Ese concepto también lo podríamos conversar. Por ejemplo, ¿qué es una patología dual? Una persona que tiene esquizofrenia y al mismo tiempo tiene un trastorno por uso de sustancias, por ejemplo, cocaína, ¿ya? Esa es una patología dual. Entonces la pregunta del rigor es, ¿qué se trata primero? ¿La esquizofrenia o se trata el trastorno por uso de sustancias, si lo pensamos a nivel de tratamiento? Eh, bueno, esto se ha discutido en la literatura y aunque ustedes no lo crean, se recomienda que el tratamiento sea de ambas al mismo tiempo, ni una primero ni una después, ¿ya? Sin embargo, todo esto aún yo creo que es discutible. Podemos pensar concepciones filosóficas al respecto, usted puede pensar, no, yo trataría primero el uso de sustancias, o yo creo que la psicosis, porque la psicosis desencadenó que la persona consumiera sustancia, o la sustancia porque después de fumarse muchos, de tener un consumo problemático de marihuana, desencadenó la psicosis. Entonces surge este debate, ¿no? Un poquito filosófico o epistemológico de qué trabajamos primero. Senda recomienda que se tratan al mismo tiempo, ¿ya? No voy a responder preguntitas específicas porque las voy a responder al final, ¿ya? Ahí estoy leyendo un poquito el chat para no dejar el chat, digamos. Eh, Fíjate lo que dice Yerko. El alcohol es una droga de entrada y produce 4 millones de muertes al año. Qué interesante ese concepto. Droga de entrada.
Súper, súper interesante, porque efectivamente también hay un concepto digamos, en la psicopatología del consumo que es escalamiento, que uno empieza por drogas que pueden ser consideradas menos deleterias y vamos escalando, escalando, escalando. Entonces, tiene sentido el concepto de droga de entrada, porque efectivamente la población tiene un alto consumo de alcohol y el riesgo que percibimos del alcohol es bajo. Eso está interesante. Estoy leyendo los comentarios. El alcohol es prácticamente una automedicación para una persona que tiene tendencia depresiva. Bueno, ahí habríamos que entrar a entender algo más profundo ahí, ¿no? Bueno, estoy bajando los comentarios para no dejar de leerlos. Vamos por acá, por acá, por acá. Perfecto. Dice acá, todas las personas tienen patologías duales y se incrementa por consumo de drogas. No sé a qué se refiere usted de que todas las personas tienen patologías duales, ¿ya? Después María Paz dice buenas tardes, para después o cuando se puede responder cuál sería la diferencia entre borderline y narcisismo, ya son trastornos de la personalidad con criterios diagnósticos diferentes. Ok, seguimos con la presentación. Entonces, quedamos en que una persona sin trastorno de salud mental no puede desarrollar dependencia. La respuesta es sí puede desarrollar dependencia. Y si nos ponemos más quisquillosos o quisquillosas, podemos responder sí, pero las personas que tienen trastorno de salud mental tienen más probabilidad de desarrollarla. Listo, ahí tenemos una respuesta completa. La pasta base tiene un gran poder adictivo, verdadero, ¿no? Yo creo que esa sí está en el sentido de común, que es como el fumador de pasta. No, la pasta base sí está asociada con mucha peligrosidad, incluso en consumidores problemáticos. El consumo de marihuana no hace daño. Y este es otro debate que es infinito, ¿ya? Pero yo este seminario lo voy a basar en la evidencia, aunque se enojen conmigo los que piensan en la cannabis medicinal, en serio, perdón, porque yo sé que de las 180 personas quizás 10 van a pensar distinto a lo que pienso yo, pero la evidencia científica, la buena evidencia científica, estoy hablando de metaanálisis, revisiones sistemáticas, no de un estudio aislado de por aquí y por allá, no, buena evidencia científica nos dice que la marihuana es deleteria para el cerebro desde sus primeros consumos, ¿ya? Y ustedes me van a preguntar, ¿qué autor dice eso? ¿O qué autora dice eso? Yo creo que una de las personas en Chile que más ha estudiado marihuana es la Annalise Der, sobre todo en población joven. Ella ha hecho un estudio muy científico, muy agudo, muy bien hecho sobre la marihuana en, por ejemplo, los adolescentes, ¿ya? Y ella en todas sus conclusiones dice, hace daño. Obviamente el concepto marihuana es amplio, ¿cierto? Ustedes van a hablar, no, pero es el THC. Sí, estamos de acuerdo, estamos hablando del THC principalmente, es dañino. Voy a leer quién me está peleando en los comentarios. Dice acá, ya, dice acá, el consumo de cannabis y droga produce psicosis. La literatura científica es perjudicial. Muy bien, Álvaro. Efectivamente, la otra vez escuchaba a un psiquiatra, voy a dar su nombre porque lo escuché en un curso que yo estuve con él, y él decía, el doctor, ay, se me olvidó el nombre del psiquiatra. Bueno, un psiquiatra de la Universidad Católica, ya del claustro de los psiquiatras que tiene la Universidad Católica, de los doctorados, de los magísteres, y él decía, bueno, él trabaja en el hospital Horvitz Barak, ¿cierto? Que está en Recoleta, y él decía que hablaba del 60%, si mal no recuerdo, o 70%, él decía como el 70% de los hospitalizados que tenemos por psicosis, la etiología es por consumo de marihuana. Entonces él como que nos invitaba a pensar en un mundo posible. ¿Qué pasaría si la marihuana no existiera? Ese 70% que está ocupando camas porque tiene una psicosis inducida por marihuana, no estaría. Entonces, digamos, personas que realmente, como por ejemplo una esquizofrenia crónica o esquizofrenia resistente a tratamiento, que necesitan de camas psiquiátricas, tendrían ese espacio. Entonces, la marihuana acá, más que el chico, la chica que ocupa la cama, es la marihuana. La crítica era contra la droga. La marihuana acá también nos viene a ser una variable para pensar, ¿cierto? El tema en problemática de salud pública.
Karen Marful dice, psicosis generadas por hongos alucinógenos son invisibilizadas en contraste por su propagación por tener buenos viajes. Oye, otro tema increíble, Karen, que pusiste tú. Efectivamente. Ahora es súper interesante que el tema, por ejemplo, de los psicodélicos está siendo súper estudiada, sobre todo en lo que atañe a las microdosis, con efectos terapéuticos, ¿ya? Por ejemplo, la universidad donde estudié yo, la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un centro de gente muy, digamos, con doctorado en psicofarmacología, en neurociencia, y ellos tienen un curso de los efectos terapéuticos de los psicodélicos. Ahora, no es la persona que se va al cerro, digamos, a intoxicarse. Estamos hablando de microdosis. Y efectivamente hay buena literatura internacional en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, que están estudiando los efectos de los psicodélicos en microdosis y al parecer tienen muy, muy, muy buenos resultados. Y pareciese ser de que van a ser, digamos, los fármacos del futuro. No lo sé, ¿ya? Todo se está estudiando todavía. Tranquilidad, no se estresen con eso. Ahí otra persona dice, Giovanna, ¿podría compartirnos el nombre del estudio, el nombre de la autora para buscarlo? Ya se los compartí. Ella se llama Annalise Baer. Matías dice, el THC sí produce adicción por su composición, produce psicosis. Ahí el nombre de la autora está. Ok, vamos a ir con la presentación, después voy a responder lo otro. Entonces, ustedes tienen acá el programa Senda, pueden visitarlo, hay bastante psicoeducación al respecto, artículos actualizados, distintos docentes de muy buenas universidades internacionales y nacionales que han participado en distintas investigaciones. Y usted como psicólogo, psicóloga, trabajador o trabajadora social, terapeuta ocupacional, siempre es bueno tener a la mano este numerito que puede ser de ayuda, sobre todo para los usuarios que necesitan contención y que están bajo consumo problemático de sustancias. Ahí les quise poner este documental o, ¿cómo se dice? Un capítulo, no, un programa, bueno, este informe que salió hace poquito que dice dueño de farmacias era el proveedor de narcotraficantes, ¿ya? Eso está súper interesante porque al final uno se da cuenta que incluso pueden haber hasta como que el fármaco, de hecho la palabra fármaco es súper interesante porque un fármaco puede ser saludable si se ocupa bajo prescripción médica, en la dosis, en la posología, como dicen los médicos, correcta, ¿no? Pero ese mismo fármaco se puede transformar en una droga cuando nos pasamos de los límites, digamos, posológicos normales, ¿ya? Entonces es interesante como algo que puede generar beneficio a nuestro organismo, al mismo tiempo podría ser muy deleterio cuando es usado de una mala manera o una manera no adecuada o no médica, si queremos verlo desde un concepto médico. Y también esto es interesante de cómo incluso dueños de farmacia están coludidos con el narcotráfico. Entonces, cuando salen los políticos hablando sobre el narcotráfico y todos tienen sus teorías para vencer el narcotráfico y nos damos cuenta que avanzamos y el narcotráfico va creciendo, al parecer, no va como disminuyendo, nos damos cuenta que el fenómeno del narcotráfico es bastante más complejo de lo que pareciese. Parece que no se resuelve como con una fórmula, ¿ya? Como a veces los políticos se paran, vamos a hacer esto y esto otro y esto otro y se acabó el narcotráfico. Es un tema complejo. O sea, cuando hay dueños de farmacias que son proveedores de narcotraficantes, y aquí me acuerdo que era de jarabes, ¿sí? Viste, ahí sale, vendió más de 90.000 jarabes. Complejo. El jarabe, ese jarabe para la tos, ese mismo jarabe tenía un efecto, digamos, X y generó que muchas personas se hicieran adictas y bueno, ahí ven el capítulo. Entonces hay distintas drogas, ya no solamente la cocaína, sino que el tusi, la marihuana, hoy como se dice, me tiré una pila, ¿cierto? Éxtasis, o sea, hay un consumo importante y desbordado de drogas. Porque yo me metí a las drogas? Yo me metí a las drogas desde la psicosis, porque yo también he visto, desde mi clínica personal y desde mi estudio personal, que mucha de la psicosis que estamos viendo hoy en este país en particular tiene que ver
o tiene su causa en el consumo de sustancias, que es lo que denominaríamos, así como de manera muy rápida, psicosis exógenas. Otro temazo, el fentanilo, ¿no? Decomisaron 1.200 ampollas de fentanilo en Chile. Para los que no saben, porque no tienen por qué saberlo, el fentanilo se ocupa, por ejemplo, como sedante, es un medicamento, digamos, que tiene un efecto sedativo, ¿ya? El problema es cuando el fentanilo nuevamente hay un abuso, algo que es un fármaco, algo que tiene una prescripción médica, por ejemplo, si usted le hacen una colonoscopía, ¿cierto? Una revisión del colon, lo van a sedar le van a poner fentanilo, van a inyectar fentanilo intravenoso. Ahora, el problema es cuando este fármaco sedativo ya hay un sobreuso o un uso no médico y ya se transforma en lo que consideramos droga, ¿ya? Y para, quizá, lamentablemente, muchas veces se piensa que solamente la epidemia de fentanilo a nivel de droga está solo en Estados Unidos, en New Jersey, en San Francisco, en Nueva York, y no, también está en Chile, ¿ok? Pero está mucho más invisibilizado el fenómeno, pero también existe en Chile. Ya, por ejemplo, alarma por droga zombie, fiscalía concreta en Antofagasta, mayor incautación de fentanilo, y hay distintas noticias a nivel nacional que ustedes pueden encontrar de esta droga, el fentanilo. Bueno, y lo que conversábamos delante, reportan aumento de psicosis en jóvenes por consumo de marihuana. Uso de cannabis en jóvenes hospitalizados por un primer episodio de psicosis, un estudio caso control. Recuerden que el primer episodio de psicosis o el concepto de primer episodio no es lo mismo que esquizofrenia, ¿ya? Ojo con eso. O sea, yo puedo tener un primer episodio de psicosis y nunca desencadenar una esquizofrenia, ¿ok? Puedo tener un primer episodio de psicosis por cocaína y nunca desencadenar una esquizofrenia. Un primer episodio de psicosis por cannabis y nunca desencadenar una esquizofrenia. Los conceptos, es súper importante en psicosis tener cuidado con los conceptos, ¿ya? De hecho, hoy también se está repensando de que, por ejemplo, chicos que están cursando con un primer episodio de psicosis tengan un espacio distinto al que quizás va a tener alguien que tiene una esquizofrenia muy resistente a tratamiento, porque eso también puede generar a ese chico pensar, no sé, pues que va quizás a llegar a un cuadro psicótico, esquizofrénico, súper grave. Y no necesariamente, puede que nunca lo haga, ¿ya? Sí, cuando hay un chico que cursó primer episodio, segundo episodio, tercer episodio, cuarto episodio, uno ya empieza a sospechar que es una psicosis esquizofrénica. Voy a ver un poquito el chat. Eh, eh, ya les voy a dar el nombre de la autora, se lo voy a escribir. Espérenme un poquito. Ahí dice, la ketamina está dejando la embarrada a nuestros jóvenes. Correcto, la ketamina, también hay psicosis por ketamina y es súper compleja. Parecía a la psicosis esquizofrénica, igual que por anfetamina. La llamada quedará grabada, sí. A mí me colocaron fentanilo cuando tenía rota la cadera y me hizo mal. Claro, si todos los medicamentos pueden tener reacción alérgica, ¿cierto? O efectos secundarios iatrogénicos. Todos, desde el paracetamol hasta el Tapsin. Todos. La pregabalina, todos. Matías dice algo súper interesante. Es 50 veces el fentanilo, 50 veces más potente que la morfina. Con solo 2 mg puede producir intoxicación por sobredosis. Son estados psicóticos, solamente brotes psicóticos. Ya, bien. Entonces, fíjense lo que dice la conclusión de este estudio, que yo lo encontré muy bueno, por eso lo pongo en el seminario, y dice, el consumo de cannabis fue frecuente en este grupo de jóvenes estudiados. Se asoció a la presencia de psicosis en este grupo de jóvenes hospitalizados por un primer episodio psicótico. Esta asociación es mayor cuando la edad de exposición a cannabis es más temprana. Ya, eso es, ya, vamos con los conceptos de nuevo. A ver, mientras más temprano es el consumo de cannabis, más perjudicial para el organismo y tiene más probabilidades ese chico, esa chica, ese adolescente o ese niño o niña de desarrollar psicosis. Y ustedes van a preguntarse, ¿y por qué? La respuesta yo creo que la gran mayoría la sabe, porque están en pleno proceso de neurodesarrollo temprano. ¿Ya?
Es decir, hay circuitos que todavía no están formados, hay sectores del cerebro o áreas que aún no están maduras, y eso hace que la droga genere alteraciones neurobiológicas considerables. Alguien aquí dice, ahí está. Gracias, Blanca. Annalise Der, efectivamente. Y Annalise Der es la hija de Otto Der, que es maestro de la psiquiatría chilena y yo creo que uno de los más grandes psiquiatras o de las personas que más sabe de esquizofrenia en Latinoamérica es Otto Der, que, bueno, hace poquito estuve ahí en un congreso con él. Muy simpático por lo demás. Ya, quedamos acá. Entonces dijimos que edad de exposición a cannabis es más temprana y cuando la duración del consumo regular es mayor, ¿ya? Esto tiene consecuencias para la planificación de políticas públicas de salud y en la prevención del consumo de cannabis en nuestra población, con especial énfasis en nuestros jóvenes. Nuevamente, el consumo de cannabis estaría vinculado al aumento de psicosis en jóvenes en Estados Unidos. Otra droga, el Tusi, ¿ya? Recuerden que tiene su origen en el to, de dos, to, sí, que es como una derivación de otra droga americana que aquí quedó como Tusi por un tema auditivo, digamos. Tusi o cocaína rosa, los efectos de esta peligrosa droga popular entre jóvenes también. El Tusi también puede desencadenar episodios psicóticos importantes y es una droga altamente consumida en población adolescente y joven. ¿Ya? Y como van con esos colorantes, más aún lo sintético, en el sentido de que no tienen ni idea que le están, que tiene esa pastillita que se ve ahí, que le meten los narcotraficantes o las personas que generan esta sustancia. O sea, nadie sabe realmente lo que va a tener esa pastilla, ¿ya? Nadie tiene tan claro, yo creo, todavía lo que implica que algo sea tú. Si cocaína, cocaína con mezcla de esto, con mezcla de esto otro. O sea, imagínense el nivel de peligrosidad. Entonces, ¿qué se comprende por psicosis endógena? Ya esto es algo, digamos, amplio, ya no vamos a profundizar porque eso lo vamos a ver en el curso, de eso se trata el curso. Repito, el curso está focalizado desde una perspectiva de psicosis, ¿ya? De psicosis y drogas, ¿ya? El curso que se llama bueno, ahí está el nombre, también se los voy a ilustrar más adelante. ¿Qué se comprende por psicosis endógena? La psicosis endógena, para que lo entiendan en una manera muy simple y en pocas palabras, son las que se consideran genéticas ambientales o también conocidas como psiquiátricas. Por ejemplo, la esquizofrenia es una psicosis endógena, que es una condición, una afección de salud mental que tiene una explicación genético ambiental. Ya la esquizofrenia ustedes saben que es 80% genética, 20% ambiental, algunos hablan que es 90-10, otros hablan de 70-30, ya, pero sabemos que todos los estudios actualizados hablan de que tiene una mayor ponderación genética, pero también el ambiente es súper importante porque no hay que olvidarse de la epigenética, ¿cierto? Que es cómo el ambiente genera cambios en la expresión de ciertos genes, ¿cierto? Cambia la expresión de ciertos genes, pero no de todos los genes, es de ciertos genes, hay que tener un resguardo. Ok, entonces la psicosis endógena podría ser la esquizofrenia o la paranoia, o también conocida en el DSM-5 como trastorno delirante, o el trastorno esquizofreniforme, o el trastorno psicótico breve, o el trastorno esquizoafectivo, son consideradas psicosis endógenas, ¿ya? También tenemos las psicosis exógenas, que ya la conversamos, ¿no? Son psicosis que generalmente se producen por el consumo de sustancias. Por ejemplo, un adolescente de 14 años, recuerden que los 14 años es como el pic cuando empieza el consumo en la adolescencia. Un adolescente de 14 años que empezó a consumir eh, marihuana todos los días, de lunes a de lunes a lunes, y generó un cuadro psicótico. Ya empezó a escuchar voces o a ver cosas, a tener algunos pensamientos con certeza delirantes o apodícticos, como se denomina. Recuerden esa palabra, apodíctico. Y generó un cuadro psicótico, un primer episodio o un brote psicótico
a causa de la marihuana. ¿Ya? Lo más probable es que si es adolescente, lo llevan a un centro hospitalario, los psiquiatras o los médicos que estén a cargo hagan todo el tema relativo a la desintoxicación, de que la persona se esperaría que después de un mes, estando en completa abstinencia de la sustancia y con una limpieza a su organismo, debería recuperar su antes, ¿ya? Debería recuperar su antes en el sentido de que no debería por qué quedarse psicótico, si lo pensamos en un sentido como longitudinal. Esa persona que tuvo un episodio psicótico debido a consumo de sustancias, con un buen tratamiento farmacológico, antipsicótico, insisto, de sacar la sustancia de la ecuación, la persona debería tener una buena recuperación. ¿Ya? De eso comprendemos, o eso es lo que se comprende por psicosis exógenas. Ahora, hay distintas drogas que pueden generar psicosis, no solamente la marihuana, la cocaína, la anfetamina, la ketamina, entre otras. ¿Ya? Y esto es súper interesante. No generan el mismo tipo de psicosis, generan distintos tipos de psicosis. ¿Ya? Cuando digo distintos tipos de psicosis, distintos tipos de síntomas. Ahora usted me va a decir, ya, pero ¿cómo vamos a diferenciar de alguien que tiene una psicosis endógena como la esquizofrenia a alguien que tiene una psicosis exógena? Bueno, hay una clínica diferente. También no solamente hay distintos tipos de psicosis exógenas, sino que también hay una diferencia clínica significativa entre lo exógeno y lo endógeno a nivel psicopatológico. ¿Ya? Eso igual lo vamos a conversar en el curso. Imposible hablarlo ahora, no porque no quiera, porque el tiempo es demasiado corto. ¿Qué se comprende por psicosis orgánicas? A ver, alguien que prenda el micrófono, pero que prenda el micrófono. ¿Qué son las psicosis orgánicas? ¿Quién se atreve? ¿Qué son las psicosis orgánicas? Y que me dé ejemplos. ¿Nadie se atreve? Una manito levantada. O alguien, me aprenda el micrófono. Estoy leyendo los comentarios por si acaso, ¿no? Mientras tanto. Alguien ahí dice, que utilizan fentanilo como analgésico. También, pues, también. El fentanilo es un medicamento, tiene distintos usos, ¿ya? Como la pregabalina, como el paracetamol. No solamente el paracetamol es un antitérmico, tiene otros usos también. El ibuprofeno, qué sé yo. Ya, Karen ya está con Karen la... Marful. Sí, hola. Karen Marful. Como aquellas psicosis que son consecuencia de alguna enfermedad física, Por o como ejemplo, por ejemplo personas que desarrollen tumores y que como cáncer, no he visto los casos directamente, pero he conocido personas que han comentado que hay que revisar primero si la psicosis es orgánica antes de llegar y diagnosticar una psicosis endógena como tal. Así que, claro, me imagino que el cáncer o ciertos tumores pueden generar ese tipo de reacciones. ya, súper interesante. ¿Alguien más que tenga ejemplos concretos, concretos? Álvaro. Bueno, estimado profesor, hay que tener relación con la comorbilidad, o sea, hay que entender que hay varias causas y por eso está la exógena, endógena y estaría la orgánica. Eh, Debo Ya. confesar que me gusta la revisión, entonces, para la charla anterior, me acuerdo que un joven decía que el hipertiroidismo de Hashimoto, ¿se recuerda, profesor? Sí, En revisión sí. científica, la literatura especifica que un 13,8% produce estado psicótico. Entonces ahí habría una. Y la otra sería todo Ya, sí, me traumatismo acuerdo de eso, encéfalo. que la dejamos en stand-by. La La dejamos en buscaste. stand-by y encontré revisión. Entonces, Súper, eso, muy bien. y la otra sería el trastorno esquizofreniforme
posterior a hemorragia subaracnoidea. Claro, teniendo en cuenta que hay Súper. alguna afección del tipo del traumatismo encefalocranial, obviamente, si se afecta un vaso o hay alguna estructura dañada, podría originar un trastorno, ¿cierto? De visión de de la realidad y por lo tanto con afectación de psicosis. Eso, profesor. Excelente, y te felicito por haber buscado lo de Hashimoto. Yo también lo busqué. Yo en ese seminario preferí no indagar más al respecto porque no soy endocrinólogo y porque sí, pero sí, no es tanta la evidencia que hay, pero hay, sí, efectivamente hay. Quiero leer los comentarios. Aquí, por ejemplo, por psicosis orgánicas dice eh, una psicosis por infecciones. Ya, ¿a qué se refiere con infecciones? Eh, Bianca o Blanca. ¿Y qué se refiere por infecciones? Por infecciones puede entenderse, por ejemplo, en medicina, ya yo no soy médico, pero en medicina se entiende por infecciones, virus, bacterias, hongos o parásitos, ¿ya? Esas son como lo que se entendería en medicina. Eso es lo que uno espera, digamos que lo vea, por ejemplo, un infectólogo o una infectóloga. Hay un virus en particular que puede generar psicosis, que es el VIH, ¿ya? Generalmente el VIH cuando está en estado más avanzado. No necesariamente SIDA, recuerden que el SIDA es una etapa ya avanzada del VIH, sino que un VIH que podría estar en una etapa compleja, pero no necesariamente SIDA puede generar psicosis. A lo que quiero llegar es que hay distintas enfermedades médicas que pueden generar psicosis, como la epilepsia, los tumores cerebrales en partes límbicas del cerebro, una ACV, Parkinson, demencias, etc. Y alguien dijo algo súper interesante, que es que efectivamente se tiene que descartar las causas orgánicas antes de diagnosticar esquizofrenia. Esto igual lo dije en el seminario, en el seminario anterior. Hay muchos chicos con encefalitis autoinmune, que es una, digamos, patología autoinmune, cuando el sistema inmunológico te autoataca partes del cerebro, que tienen síntomas muy parecidos a los que son la esquizofrenia, sin necesariamente de que sea una esquizofrenia, alucinaciones, delirios. Entonces hay que tener cuidado con los diagnósticos diferenciales. Por eso yo creo que es importante, y en mi teoría, puede usted no estar de acuerdo, que el diagnóstico de psicosis, cuando hablamos de psicosis, lo haga un médico, psiquiatra, ¿ya? Ojalá bien especialista, y no lo hagamos nosotros los psicólogos, ni la psicóloga, ni porque nos creamos bacanes, porque tenemos eso los psicólogos, ¿no? O la psicóloga, nos creemos un poquito bacanes y las queremos hacer todas, pero eso puede ser una irresponsabilidad súper grande, porque si el chico que usted le diagnosticó esquizofrenia como psicólogo, tiene un tumor en el cerebro o un quiste que le está generando psicosis, usted va a hacer la psicoterapia y quizás le dice si usted al niño o la niña ya, si quiere vaya al psiquiatra o no, pero vamos a hacer psicoterapia para esto, etcétera, etcétera. Puede que el tumor vaya creciendo y desencadenarle la misma muerte. O sea, es súper peligroso hacer un diagnóstico de psicosis porque hay muchas enfermedades peligrosas que generan psicosis, que requieren un abordaje o neurológico, o inmunológico, o infectológico, cuando hablamos del VIH, o endocrinológico, cuando hablaba el colega de Hashimoto, o neurológico, si hablamos de ACV o de epilepsia. Ojo con eso, ¿ya? El diagnóstico de la psicosis que lo haga un psiquiatra. El psiquiatra verá qué cuadros va a descartar. Descartamos lo exógeno, las drogas, descartamos lo orgánico, y ahí, por ejemplo, eh, ahora alguien podría decir, sí, pero a ver, Rodolfo, hay que ser razonable que en la salud pública uno debe tener un psiquiatra que descarte las 500.000 causas médicas que generan psicosis, porque son muchísimas, ya son cientos de causas médicas como la neurosífilis. Ahora, efectivamente, el médico lo que, yo no soy médico, insisto, pero lo que uno espera que haga el médico es que el médico va a ver síntomas y va a ver qué síntomas está teniendo este paciente, y si el paciente está teniendo síntomas neurológicos y además cuadros psicóticos y además, no sé, fiebre, bueno, va a decir, ah, ya, esto podría ser de tal. Entonces ahí se van
van generándose las hipótesis diagnósticas, ¿ya? Entonces, lo primero que yo haría es dejar que los psiquiatras o las psiquiatras hagan el diagnóstico de psicosis o de esquizofrenia y después entramos nosotros en lo que atañe a la psicoterapia o a la rehabilitación psicosocial o a la estimulación cognitiva, ¿ya? Ahí, ojo con eso. La otra vez me decía un paciente actual que tengo que una psicóloga lo había diagnosticado con esquizofrenia. Yo le dije, anda al psiquiatra, este psiquiatra XX y después vuelve. Y el psiquiatra le mandó a hacer una resonancia magnética y tenía un tumor en el cerebro que era lo que le estaba generando los cuadros psicóticos. ¿Se entiende o no? O sea, es súper peligroso. Nos estamos metiendo en No sé si ustedes saben cómo se maneja la neurosífilis, por ejemplo, o la epilepsia, o un tumor cerebral. Yo no sé, ¿ya? Lo he leído, leo papers, me gusta leer, pero no soy médico, no somos médicos. Entonces, dejémosle los pasteles a los pasteleros. O pastelero para sus pasteles, el dicho. Quiero leer un poquito los comentarios. Eh, delirium, psicosis ya, perfecto. Aquí dice meningitis, hay bacterias que atacan organismos y generan psicosis, nuevamente lo infectológico, hay bacterias, efectivamente, el delirium tremens. Qué interesante, el delirium tremens yo lo clasificaría dentro más de lo exógeno que de lo orgánico. Ahora, el concepto orgánico exógeno, muchos médicos van a hablar solamente de orgánico, no de exógeno. Como que dentro de lo orgánico se asume que está lo médico y dentro de lo médico hablaríamos de drogas y causas más médicas, ¿ya? Como que lo droga también está involucrado dentro del orgánico. Yo lo separo porque Otto Der lo separa. Y yo he tenido formación por Otto Der y a mí me llama la atención porque efectivamente él dice, habla de endógeno, exógeno y orgánico. Y hoy día, si hablamos como de lo más actualizado, hablan de endógeno y orgánico, no de exógeno. Y así los que ya están así como en el 2030, ya no hablan ni de endógeno ni de orgánico, tienen otras clasificaciones. ¿Ya? Yo me gusta a mí pedagógicamente hablar de endógeno, exógeno, orgánico. Después dice, los tumores en el lóbulo frontal también pueden generar psicosis. Claro, habría que ver ahí porque efectivamente los mecanismos, o sea, la neurobiología de la psicosis no solamente tiene que ver con circuitos mesolímbicos, sino que también mesocorticales. Entonces, habría que ver qué tipo de psicosis podría generar eso. También las demencias frontotemporales, que son cuadros neurodegenerativos, también pueden generar psicosis. Las demencias por cuerpos de Levy también generan psicosis, como son características del cuadro. Las demencias tipo Alzheimer también pueden generar psicosis. Pregunta, Rodolfo, o comentario, el Rodolfo dijo que las demencias generan psicosis. Sí, pero podrían, es un condicional, puede que sí, puede que no. No todas las personas con Alzheimer tienen psicosis, pero sí podría en etapa avanzada generar psicosis. Ahora, en el caso de las demencias por cuerpos de Levy, efectivamente es mucho más prominente que genere psicosis, es como característico del cuadro. Alucinaciones visuales, delirios, son tipos de delirios bien particulares, trastornos en la marcha, alteraciones en el sueño REM, fluctuaciones cognitivas, listo, ya estaríamos hablando de una demencia por cuerpos de Lewy y no quizá una esquizofrenia de origen tardío a los 70 años. ¿Se entiende el diagnóstico diferencial? Que no porque tenga alucinación y delirio es una que el caballero de 70 años le dio una esquizofrenia, es poco probable. Puede ocurrir, pero es poco probable. Entonces ahí yo sospecharía más de una demencia. Hay que ver si hay alteración en la memoria, en el caso del Alzheimer, y otros síntomas que vayan conformando la nosología, ¿cierto? Bueno, alguien pregunta ahí, cuando menciona la pregabalina, ¿qué otros efectos negativos tendría? Quédese solo con lo que le dije la pregabalina porque no soy médico, ¿ya? Ahí consúltela a su médico qué efectos podría tener la pregabalina. Yo tuve un cuadro psicótico leve después de que extirpara las tiroides. Oye, eso está súper interesante, ¿eh? Muy interesante porque las glándulas tiroides son súper importantes, tal como hablaba el colega, el seminario pasado hablamos de Hashimoto, de otras tiroiditis. Eh, Súper interesante que te haya generado un cuadro psicótico, porque nuevamente hablamos de psicosis asociada a eso. Después dice Marjorie, es lo mismo que ocurre con los cuadros depresivos. También los cuadros depresivos podrían generar psicosis, sobre todo cuadros depresivos mayores. Eso es lo que se denomina psicosis afectiva, ¿ya?
psicosis afectiva, que no es lo mismo que las psicosis no afectivas. Por ejemplo, la esquizofrenia es una psicosis no afectiva, lo que no quiere decir que no pueda tener síntomas afectivos. La depresión asociada a cuadros psicóticos es una psicosis afectiva. La hidrocefalia también puede generar psicosis. Y ahí alguien pone en qué puede ayudar el psicólogo, en qué puede ayudar un psicólogo a un paciente psicótico, en todo. El psicólogo yo creo que es tan importante como el psiquiatra, solo que tenemos distintos roles. La psicoterapia funciona y funciona muy bien. Podemos facilitar que ese sujeto tenga una vida más adaptativa, más funcional, con mejor calidad de vida, que pueda reintegrarse en la sociedad. Podemos hacer muchísimo, muchísimo. Eh, Tuve un caso de paciente, bueno, esto no lo voy a leer, muy largo. Ya, sigamos. Sí, también hay fiebres que pueden generar psicosis. Entonces, acá les voy a dejar, por ejemplo, así aparecen las psicosis exógenas en el DSM-5, ¿ya? Trastornos psicóticos inducidos por sustancia, y ahí dice / medicamento. También hay medicamentos que pueden generar psicosis, como los corticosteroides, ¿ya? O los corticoides. Ahí ustedes buscarán después cuáles son los corticoides. También, por ejemplo, si alguien llega con psicosis, es normal que un médico le pregunte, ¿usted toma corticoides o ha tomado corticoides? Sí. Ah, ya, habría que estudiar si el cuadro psicótico no fue desencadenado por ese fármaco. Ahí le sácale una fotito. Esos son unos papers que encontré bastante buenos de transición, digamos, a psicosis inducidas por sustancia. ¿Ya? Ahí tienen literatura actualizada, basada en evidencia, lo mejor que tienen. ¿Ya? Revisiones sistemáticas. Entonces, vamos acá, atención, nuestros hallazgos apoyan la teoría de que la psicosis debida al abuso de sustancias es comúnmente observado en la práctica clínica. La propensión a desarrollar psicosis parece ser una función de la gravedad del consumo y la adicción. Ojo con eso, es de destacar que desde un punto de vista fenomenológico es posible identificar algunos elementos que pueden ayudar a los médicos involucrados en el diagnóstico diferencial entre una psicosis primaria o psicosis inducida por sustancia. Ese concepto de psicosis primaria es lo que entenderíamos por esquizofrenia. ¿Primaria a qué se refiere? Primaria en el sentido que es un trastorno psiquiátrico, meramente psiquiátrico, endógeno. Psicosis inducida por sustancia es secundaria. Psicosis inducida por hidrocefalia es secundaria. Psicosis inducida por infecciones, secundaria. Ya primaria es esquizofrenia, paranoia, entre otras. Sigue habiendo una sorprendente escasez de información sobre los resultados, tratamientos y mejores prácticas de episodios psicóticos inducidas por sustancia. Entonces, por ejemplo, les regalo algo que vamos a ver en el curso. Eh, Esos son algunos de los síntomas que podría generar un cuadro psicótico desencadenado por cannabis, ¿ya? Despersonalización, desrealización, paranoia, alucinaciones, miedo a morir, pensamiento con disgregación, entre otros. Esto es súper interesante, que básicamente dice esta cita que la psicosis inducida por anfetamina es muy parecida a la psicosis esquizofrénica, es decir, psiquiátrica o primaria. Ya, también aquí quédense con esto que es muy importante, que es el recovery, que nosotros esperamos de los pacientes no solamente con esquizofrenia o con psicosis primaria, sino que con todos los pacientes que están en condiciones complejas de salud mental, que pueda tener un recovery, ¿cierto? Que pueda volver a la sociedad, reincorporarse, rehabilitarse, pueda tener amigos, si no, por ejemplo, si el paciente le cuesta tener una conversación en la mesa, que quizás pueda meter un tema de conversación, si no ha pololeado mucho tiempo porque tiene síntomas negativos, que pueda quizás tener una polola o un pololo. Cuento corto que el paciente pueda sentirse incluido en lo que denominamos sociológicamente sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia, básicamente, la psiquiatría le denomina enfermedad, yo prefiero hablar de condición, de afección, y establece que no hay un único elemento que explique la aparición, sino que al parecer son distintos aspectos que interactúan entre ellos los genes, como lo conversamos, y también el ambiente, ¿ya? Y hay distintos
el porcentaje asociado a la genética y a lo ambiental. También la esquizofrenia se denomina un trastorno del neurodesarrollo y también se denomina un trastorno cognitivo. El 80% de las personas con esquizofrenia tienen alteraciones cognitivas y el 60% alteraciones cognitivas graves. Entonces, yo sé que me veo mejor en la foto que en persona acá en cámara, pero bueno, ahí está el curso que ustedes pueden encontrar que vamos a realizar, un curso de 12 horas que vamos a hablar de esto en extendido, vamos a hacer debate, vamos a poner el tema sobre la mesa. Fíjense que el curso se llama Consumo Problemático de Drogas y Nuevas Sustancias, ¿ya? Pero ahí faltó la palabra psicosis, ¿ya? Este curso está relacionado con la psicosis porque mis especialidades son en psicosis, ¿ya? Entonces yo todo lo diseñé pensando en la psicosis. También vamos a tener un diplomado. Les recomiendo a las personas que ya están inscritas en el diplomado que no hagan el curso porque van a haber cosas que van a ser propositivas. Entonces, si usted está inscrito en el diplomado, vamos a hablar también de la psicosis exógena. No haga el curso de droga, no es necesario. Eh, bueno, y aquí en el diplomado vamos a tener también a personas muy importantes a nivel nacional, como por ejemplo la Amanda, que es una periodista brasileña que escribió un libro hace muy poquito que se denomina No quería parecerme a ti, un libro bastante importante, digamos, en la literatura a nivel de esquizofrenia en Latinoamérica, que habla de su experiencia como hija, de tener una madre con esquizofrenia y también de lo que implica bueno, también ella hace toda una revisión científica de lo que implica tener o de lo que implica padecer de este trastorno o afección de salud mental como la esquizofrenia. Distintos profesores, tales como la doctora Libuy, vamos a tener en el diplomado, o la doctora Ornella Tamburini, que trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, la doctora Libuy trabaja en la UC Christus, el doctor Sergio Ruiz, que es una eminencia en psiquiatría en Chile, yo me atrevería a decir que de los mejores psiquiatras que hay en Chile, que es profesor del doctorado de psicoterapia y de neurociencia de la Universidad Católica, y además él es doctor y postdoctor en neurociencia, e insisto, uno de los grandes académicos de esquizofrenia que hay en Chile. Va a estar la Emilia Vilata enseñando sobre psicoterapia cognitivo-conductual de segunda y tercera generación, la Karina de los dos lados psicosis, psicopedagoga y también que sabe mucho, mucho de esquizofrenia. Va a estar la Daniela hablando sobre arte terapia. Y bueno, un sinfín de profesores que nos van a acompañar en el diplomado, otros invitados internacionales como la Michelle Hammer de Nueva York, que va a estar en una entrevista, o el director de un hospital psiquiátrico en Nueva York, que es el Franco Mascayano, que de la Universidad de Columbia, nos va a estar hablando de cómo se está pensando la psicosis en ese lugar del mundo, en Nueva York, que son estos lugares más globalizados, ¿cierto? Que tienen altas inversiones, perdón, en investigación, universidades que están dándole con todo, digamos, en lo que respecta a la investigación en esquizofrenia y psicosis. ¿Ya? Hay otros psiquiatras, bueno. Lo más importante es la prevención e intervención temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras antes intervenga, mejor. Hay un concepto que se denomina DUP, que se denomina Duration Untreated Psychosis, que básicamente lo que quiere decir es que mientras antes se intervenga mejor. Si el sujeto presentó un episodio psicótico, que se intervenga lo antes posible. Mientras antes se intervenga, mejor va a ser el pronóstico de la psicosis de esa persona y ojalá pueda volver al antes, ¿ya? ¿Qué pasa con la esquizofrenia? Es que se piensa hasta el día de hoy que cuando ya hay una esquizofrenia crónica es muy difícil volver adelante. Lo que uno hace ahí es facilitar la circunstancia, el espacio para que el sujeto pueda volver a tener una vida lo más normal posible. Pero como les dije, no es lo mismo un primer episodio psicótico que una esquizofrenia. Entonces, cuando viene el primer episodio psicótico y se reconoce a tiempo y se hace un tratamiento como corresponde, farmacológico, neurorehabilitación cognitiva, psicoterapéutico, psicosocial, psicoeducativo, el sujeto podría tener un muy, muy buen pronóstico. Y eso es lo que se está hoy día estudiando. Incluso las intervenciones en Australia, aquí en Chile, el Psiquislab o la red EMAR, la están haciendo antes de que se produzca el primer episodio de psicosis. Y eso es maravilloso, porque ya estamos adelantándonos al primer episodio de psicosis, es decir, intervención en lo que se denomina estados mentales de alto riesgo. Hacer intervenciones en estados mentales de alto riesgo vendría a ser como lo que se denominaría el pródromo de la psicosis. Pródromo como la antesala, cuando no hay psicosis, pero podría ser que ese sujeto que está en un estado mental de alto riesgo, cumpliendo ciertos síntomas,
como los síntomas psicóticos atenuados, o los síntomas breves limitados, o los síntomas genéticos, como por ejemplo tener un trastorno esquizotípico de la personalidad, ya, o un trastorno esquizoide, podríamos pensar también de la personalidad, corresponderían a la sintomatología que cumplen ciertos chicos, ciertas chicas para denominarse un estado mental de alto riesgo, que pueden o no transicionar a psicosis, pero cuando uno interviene, ese chiquillo, cuando se interviene eh, psicoterapéuticamente hablando, con psicoeducación, los estudios nos dicen que podría mejorar el pronóstico en caso de que transicione a psicosis o incluso no transicionar. Y eso es extraordinario. Vamos a hablar en extendido de esto en el diplomado. Los estados mentales de riesgo da para hablar 7, 8, 20, 30 horas, ya imposible hablarlo en 5 segundos, pero les quería dejar el gustito de lo que se está hoy día estudiando en Australia, con McGorry, con Alison Jung, y acá en Chile, que somos privilegiados, los académicos de Psiquis Lab, como por ejemplo el doctor Pablo Gaspar, psiquiatra, el director de la Clínica Psiquiátrica de la Chile, o por ejemplo la Mariel, que va a estar en el diplomado también, o la Mariel Labra, o el Rolando Castillo, o la Rocío Mayol, que son nombres que ustedes pueden buscar ahí en Google y les van a aparecer lo que están investigando en estados mentales de alto riesgo. Repito, es un pródromo de la psicosis. Asimismo, los invito a seguir a mi querido amigo que estuvo conmigo en el Congreso de Esquizofrenia de Sonepsin en Viña del Mar hace una semana atrás o 2 semanas atrás, que estuvimos actualizándonos con lo último de lo último sobre la esquizofrenia. Vivir Psicosis, Lorenz, que es un chico de 19 años que tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, y él quiere que el mundo se entere de su diagnóstico, de cómo él lo vive en su experiencia fenomenológica y cómo él va avanzando en la mejoría teniendo este diagnóstico. Ya también está Betty, también está en nuestro claustro académico, que no quiero irme sin nombrarla, la Lore Pizarro. Ya la Lore Pizarro, además de ser psicóloga educativa, es una persona que tiene muchísimo conocimiento sobre psicosis y además tiene un hijo que también tiene un padecimiento de psicosis. Y ella también va a hablar de su experiencia como madre de alguien que ha padecido este trastorno que es tan importante. No olvidarnos de las madres, no olvidarnos de los padres, que a veces cargan cruces cuando le tienen quizás un hijito o una hijita cursando este diagnóstico, porque no es fácil. Por eso yo les digo siempre, no hay que romantizar la esquizofrenia porque la gente sufre de esto, las familias muchas veces también sufren, ¿ya? Pero tampoco hay que estigmatizar, ¿ya? Sí, yo creo que la mejor palabra es visibilizar. Les pido perdón porque yo hablo muy rápido, pero es porque no quería que se me fuera ningún detalle. Da para 240 horas como las que vamos a tener en el diplomado, imposible hablar 40 minutos, un resumen de tanto, tanto, tanto que se está investigando. Muchas gracias. Súper. Ok. Vamos a dar el paso a un par de preguntas porque de verdad estamos un poco pasados en el tiempo. Veo unas personas acá que tienen la mano levantada, así que vamos a ir con ellos. ¿Sí? Rodolfo. Perdón, estaba leyendo los comentarios. Espera, Sí, antes de darle el paso, Juan ujú, Ignacio, te pido un segundo, que me bueno, llamó la atención este comentario, porque dice, la psicosis podría, hay trastornos psicóticos postraumáticos donde es fundamental la intervención de un psicólogo. Ojo, la intervención de un psicólogo, una psicóloga es fundamental en toda la psicosis. No solamente en psicosis cuando aparece la palabra trauma. Sáquense de la cabeza eso de psicosis igual psiquiatría, hospital psiquiátrico, manicomio, fármaco. Sí, es importante, sí. ¿En la primera línea? Sí, pero también somos fundamentales nosotros. No lo digo yo, lo dice la mejor evidencia científica que tenemos hasta el momento, que hablan algunos estudios de que la psicoterapia para personas con esquizofrenia a veces es tan efectiva como lo podría ser un fármaco. No es ni una ni la otra, son ambas. Ahora sí, Juan Ignacio, perdón. ya es que le vamos a dar el paso a una pregunta aquí que tenemos yo veo ayer que por lo menos el primero que en la mano levantada. Yo creo Vale. que vamos a hacer esa única pregunta nada más porque de verdad estamos un poco pasados en el tiempo. ¿Sí? Sí.
Aunque a mí me dijeron 1 hora y media, ¿eh? No estamos tan pasados tampoco, es un Ah, ya, buen ya, rato. perfecto, sí, pero falta Eh, también que hagamos el sorteo. el sorteo, tienes Sí, el razón, sorteo, dale. exactamente. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Te felicito por la clase, por esta como inducción a este diplomado. Bueno, yo soy Yerko, soy terapeuta en adicciones y una de las cosas que leí en algún momento y que me ha quedado dando vuelta y no he podido encontrar material al respecto, no sé qué sabes tú, de que cuando una persona tiene un brote psicótico, que en los consumos de cocaína o de pasta base es común, que su cerebro nunca más vuelve a ser el mismo. Como que algo ocurre en su mente, en su cerebro, que ya no, por un brote psicótico, por consumo de sustancia, por sobredosis en este caso. No sé si usted Mm, tiene algún antecedente sobre eso. sí, em, yo hice un diplomado hace como 2 años que se llama Psicosis Esquizofrénicas o Clínica Psicosis Esquizofrénica de la Universidad de Chile. Y ese diplomado está a cargo de la Grisel Orellana, que es una tremenda psiquiatra. Y hay algo que ella nos decía siempre que a mí me quedó muy, muy grabado, es que cada episodio psicótico es neurotóxico, no pasa desapercibido para el cerebro. Entonces me llama mucho la atención tu pregunta porque me recuerda al tiro, tú nombraste eso y me recuerda a ella. Eh, que se habla de la neurotoxicidad, ¿ya? Como que la psicosis es un mal amigo para el cerebro porque si ya hay psicosis, hay daño cerebral. Ahora, si un chico, como les dije, tiene un primer episodio psicótico y tuvo un daño cerebral, eh, yo apelaría a la neuroplasticidad, ya si el niño tiene 14 años, por ejemplo, o 19 años, yo creo que hay mucho que hacer todavía. No es lo mismo tener un episodio psicótico a los 19 años que a los 40. Eh, el cerebro funciona de manera distinta. Las conexiones neuronales son menos plásticas mientras más avanza la edad. No estoy diciendo de que no Ujú. haya plasticidad en la vejez, por ejemplo. Puede haber también, o hay, pero es menos que la que tiene un niño, un adolescente de 19 años, por ejemplo. ¿Ya? Por eso yo siempre les digo a las personas que yo atiendo, porque claro, se angustian, legítimamente se desesperan cuando tienen un hijo de 16, 15 años que está cursando un cuadro psicótico, pero qué bueno que lo está detectando a tiempo. Yo creo que eso es lo importante. Detectarlo a tiempo les puede causar angustia y pensar que el cerebro es plástico, muy, muy plástico, ¿ya? Eh, pero efectivamente la psicosis es tóxica, muy tóxica. Por ejemplo, estaba pensando que alguien que tiene psicosis, como ya tiene un daño cerebral, a priori estoy hablando así como, sería bueno que tenga una buena alimentación, porque sabemos que la alimentación también directamente está relacionada con lo cerebral, que duerma bien, que duerma lo mejor posible, porque sabemos que dormir bien es vivir bien y que un buenos días depende de unas buenas noches. Tenemos como subestimado el tema del dormir, como que nadie habla de la importancia del dormir, de la importancia de un sueño reparador. Entonces, si podemos, Rodolfo, los que somos redes de apoyo, al tiro, los que somos redes de apoyo, facilitar que esa persona duerma bien, dormir bien ayuda al sistema inmunológico, ayuda al sistema neuronal, ayuda a la consolidación de recuerdos, ayuda a un sinfín de cosas, al estado de ánimo, ayuda a que la psicosis quizás se mantenga un poquito más atenuada. Fíjese cómo está durmiendo. Se está acostando a las 4 de la mañana jugando Minecraft o LOL. ¿Cómo se llama? ¿LOL? ¿LOL? ¿Sí o no? ¿LOL? ¿El juego? Que se quedan todos hasta las 4 de la mañana. Ya. Entonces hay que ver eso. ¿Está jugando LOL o está durmiendo? Un chiquillo de 15 años. Dormir bien, alimentarse bien, el deporte. También hay estudios del deporte con la psicosis, que hay ciertos tipos de ejercicios, pero yo me atrevería a decir que el ejercicio en general también es beneficioso para las personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia. Dígame, Yerko. sí, no, es que a través de lo que estabas diciendo pensaba un poquito en unos datos que yo había leído también por ahí en algunos artículos que decía que yo trabajo en rehabilitación, por lo tanto veo mucho que con la alimentación, con los hábitos de sueño, con todo eso los chicos se van recuperando, van mejorando. Entonces, una vez leí algo de un estudio de Harvard que decía que no es la droga la que enferma a los muchachos. Lo que los enferma es que a causa de la droga dejan de comer,
dejan de dormir, dejan de hidratarse como corresponde y siempre están sometidos al estrés de esto de la consecución de la sustancia, com- Mm. complementando un poquito lo que tú Mira, decías. sí, pero mira, yo tengo un paciente X con un consumo súper complejo de cocaína, muy complejo, que empezamos a trabajar en conjunto el buen dormir. Fíjate lo simple de eso. Es Ujú. una sutileza. Alguien diría, ¿qué? No, trabaja otras cosas. El buen dormir. Vamos a empezar a dormir bien. Vamos a empezar. Y fíjate que alguien puso ahí higiene del sueño. Empecé a hacer psicoeducación respecto a la higiene del sueño, que para nosotros los que estamos acá es de perogrullo, es algo como básico. Si todos sabemos que dormir bien es como de matinal. Pero fíjate que no es una perogrullada para todo el mundo, y para él no lo era. Cosas Mm. tan simples, por ejemplo, oye, ¿sabes que si tú estás con el teléfono acá a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, en la luz del teléfono, manda señal a tu cerebro y hace que uno esté como sobreactivado, etcétera? Trabajamos la higiene del sueño, el dormir bien, y fíjate que ha empezado a disminuir considerablemente su consumo de cocaína. ¿Cómo lo sé yo? Porque me doy cuenta inmediatamente en su manera de hablar. Tú sabes mejor, ¿cierto? Tú trabajas en un centro de rehabilitación. Tú te Claro. das cuenta cuando alguien está con un consumo terrible o mediano o más o menos o bajo. Y yo me doy cuenta que él durmiendo bien, con una buena higiene del sueño, con ayuda psicoterapéutica, todo ha desencadenado en que ha mejorado el consumo o ha atenuado el consumo, y un sinfín de otras cosas. Hacer Entiendo. ejercicio, distractores, bueno, no quiero extenderme más. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias a ti. Última pregunta, para que no se enoje Juan. Ignacio, última pregunta. Vamos con No, pregunta ¿cómo se llama? De la pantalla. ¿Quién estaba, Andrea? Andrea. Sí, hola. Hola, buenas noches. ¿Me Hola, escucho? ¿te ¿Me escucho? escucho? ¿Te ¿Me escucho? escucha? Sí. Ya. Gracias. Eh, bueno, algo respondiste en la pregunta con el otro joven de Yerko, porque, bueno, quería saber yo en el tema de los más adultos, cuando empieza el consumo más tardío, al parecer la psicosis es como más, se presenta como más fuerte, si se puede decir así, que cuando son más jóvenes. O sea, lo he visto en personas adultas, sobre 40 años. Pero Ujú. bueno, mi pregunta es otra. ¿En la menopausia también existen psicosis? Ya. Igual que el seminario anterior, no lo sé. Ah, ya, No lo sé, no lo he estudiado, no lo he revisado, no lo he visto en ningún programa de formación que haya hecho, no lo he escuchado en ningún congreso, pero no significa de que no pueda ser. ah, ya, ya. Ojo, capacito, pero no lo sé. Ujú. Eso era. Gracias. Ok. Perfecto. Ya, alguien me escribió por mensaje directo. Le voy a pedir que me escriba. Mire, este es mi WhatsApp: 569-843-12312. Porque ya, ese es mi WhatsApp: 569-843. Escríbeme: hola, ¿sabes qué? Listo, ya. Ahí yo le respondo todo. Ya, Juan Ignacio, muchas gracias a todos y todas, que tengan un excelente dormir. No olviden que dormir bien es vivir bien, y que un buen día depende de una buena noche. Hasta luego, Muchas nos gracias, vemos. Rodolfo. Vamos a finalizar ahora entonces el seminario, realizando el sorteo a la beca del curso que se había estado mencionando. Así que